No he entrado. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este coloquio que organiza la Fundación Alternativas con el apoyo de SEGENPOL, la Secretaría General de Política de Defensa y el Ministerio de Defensa. Es un coloquio que se organiza en el marco de la presidencia española de la Unión Europea este segundo semestre de 2023 y el objetivo es debatir sobre los retos estratégicos y de seguridad que afrontan ambas regiones, Unión Europea y América Latina. Para ello vamos a abordar cuestiones como la seguridad ciudadana, el crimen organizado, la seguridad medioambiental. Contamos con nosotros con expertos europeos, españoles, iberoamericanos, a los que damos, por supuesto, las gracias por estar con nosotros. Y durante la próxima hora y media vamos a intentar compartir y debatir, hacer un intercambio de ideas sobre estos asuntos. Para la presentación inicial tenemos a Javier López, que es eurodiputado y presidente de la Asamblea Eurolat. Así que Javier, si quieres, sin más, es tu turno y puedes intervenir. Hola Pilar, disculpa, están activando el vídeo, creo, para poder empezar. Lo estés activando vos, iniciar mi vídeo. Ahora sí. Disculpa, que estaba el anfitrión, estabais acabando de hacer la configuración. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Quería agradecer muy especialmente a la Fundación Alternativas, ¿no? Y obviamente a la Secretaría General de Política de Defensa
del Ministerio de Defensa de España por la organización de este debate sobre la cooperación en materia de seguridad y defensa entre la Unión Europea y América Latina. Estoy muy agradecido de poder estar aquí, ¿no? Un aspecto de nuestra cooperación birregional que, si bien no es nuevo, no goza de una especial atención en la agenda pública y se pone en comparación con la agenda política nuestras relaciones comerciales o el fenómeno migratorio, que están como prioridad de nuestra agenda, pero que cada vez más ocupa más espacio en nuestras preocupaciones, como bien sabéis, de ambas regiones, y por ello es tan relevante el seminario que organizáis, ¿no? Ante los desafíos de esta naturaleza, que no solo suceden en ambos lados del Atlántico, sino que responden además a fenómenos que están entrelazados entre ambas regiones, como es la necesidad de elevar la cooperación en esta materia y hacerla una de nuestras prioridades, ¿no? Hablamos de aspectos como la seguridad ciudadana, muy especialmente la lucha contra el crimen organizado, pero también de otras dimensiones de la seguridad medioambiental, la cooperación en defensa, en el nuevo contexto geopolítico de fuerte competición entre grandes poderes y el desarrollo tecnológico desde un punto de vista de la autonomía estratégica abierta que buscamos ambas regiones. Todo esto se tratará en este magnífico seminario con 2 coloquios en los que participarán ponentes de primer nivel y a los que también quiero aprovechar para mandar un saludo y a hacer un agradecimiento por tener el privilegio de poder compartir el seminario con ellos. Como bien sabéis, la seguridad es un elemento muy presente en los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, que tengo el placer de copresidir. De hecho, contamos con un grupo de trabajo especializado en seguridad y lucha contra el crimen organizado, que tiene como objetivo poner en común el conocimiento y buenas prácticas de ambas regiones para fortalecer nuestro marco legislativo y de actuación por lo que respecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, hay 2 grupos de trabajo en la Asamblea de Eurolat, el de seguridad y el de seguridad alimentaria, seguridad y lucha contra el crimen organizado y seguridad alimentaria, que son 2 prioridades de los legisladores de ambos lados del Atlántico. La seguridad ciudadana es un elemento fundamental para la cohesión social y, por ende, para la estabilidad de las democracias. Si no existe seguridad, o al menos percepción de la misma, es poco probable que pueda haber nada más. Por eso es fundamental que las administraciones hagan todo lo posible para preservar la seguridad ciudadana, contener y reducir la criminalidad y mantener la paz social. Hay que decir que no solo la cohesión social, también la seguridad funciona como un pegamento para las democracias y es fácil la tentación autoritaria, política y electoralmente en contextos de alta inseguridad. América Latina es un continente que conoce muy bien estos desafíos y en particular América Central, muy especialmente durante muchos años que la región ha sufrido altísimos grados de violencia y continúa sufriendo, ¿no? Una violencia directamente relacionada con la criminalidad transnacional y al tráfico de drogas, que ahora hemos también empezado a ver casos muy preocupantes en Europa. El tráfico de droga y la violencia que lleva aparejada hace tiempo que dejó de ser para la Unión Europea una cuestión localizada en ciertos puntos conflictivos de algunos países. El problema hoy se extiende y tenemos ejemplos: Suecia, Alemania, España, países de tránsito, Bélgica y Países Bajos, con los principales puertos, que son los puertos de entrada procedente de droga de Latinoamérica a Europa, y donde altas figuras de la política, desde ministros a miembros de las casas reales, han sido amenazados por el crimen organizado. Esto es una nueva realidad en Europa. Nadie duda de que hay que hacer más contra este enorme problema y fruto de esta situación, y probablemente también cambiar el enfoque de lo que se ha hecho hasta ahora. La Unión Europea y América Latina se han comprometido, bajo iniciativa de la presidencia española, a intensificar y a formalizar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada y muy especialmente el narcotráfico, ¿no? Según datos de la Unión Europea, en el año 19 los ingresos procedentes de la delincuencia en los principales mercados delictivos ascendieron a 140.000 millones de euros, un 1% del PIB de la Unión Europea, ¿no? Las organizaciones criminales están presentes en todos los países de la Unión Europea y sus actividades son transfronterizas, ¿no? El 70% de estas organizaciones delictivas operan en más de 3 estados a la vez, siendo ya una amenaza para el buen funcionamiento de los estados, porque actúan como verdaderas termitas, podríamos decir, para las instituciones. Para abordar estos y otros datos, a finales del pasado septiembre, los ministros de Interior europeos y de 14 países latinoamericanos
acordaron en Bruselas buscar una mayor coordinación, intercambio de datos, agilización de operativos y calendarización de futuros encuentros en el mismo formato para dar continuidad a este trabajo. La cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico entre la Unión Europea y Latinoamérica no es nueva, también hay que destacarlo. En el año 18 se inauguró el programa de asistencia contra el crimen transnacional, organizado, el programa Pacto, que probablemente muchos conozcáis, un programa de 5 años para 18 países latinoamericanos, financiado por la Unión Europea para promover la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en América Latina. Dados los resultados positivos del programa, que concluyó este año 22, espera lanzar una segunda versión antes de que acabe este año, y en eso las instituciones europeas estamos trabajando, ¿no? Esta cooperación transnacional recibió además un impulso fundamental que ahora se quiere profundizar y hacer más duradero con la firma en marzo del año pasado en Bruselas, durante la presidencia francesa, de la Declaración para la Creación del CLASI, en la que 8 países de la región, que ya suman 14, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, se comprometían a fomentar una articulación estrecha de actuaciones y estrategias nacionales y políticas públicas de lucha contra el crimen transnacional organizado. Pero si queremos realmente garantizar un verdadero entorno de seguridad para la ciudadanía, debemos ir más allá y abordar este y otros retos en el contexto geopolítico actual. Muy especialmente es fundamental que los países defendamos el multilateralismo y compartamos valores fundamentales y la misma manera de entender las relaciones internacionales basadas en reglas, normas, como son la mayoría de la Unión Europea y América Latina, estrechando nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa. Tenemos buenos ejemplos de ello. Por ejemplo, la cooperación que hace la República de Colombia con la Alianza Atlántica, el único país de América Latina que dispone de una relación privilegiada de este tipo. En el ámbito bilateral también la Unión Europea y determinados estados latinoamericanos, varios países ya han participado en misiones militares de la Unión Europea. Este es el caso de Brasil, que participó en la misión Artemis en el año 2003, desplegada por la Unión Europea en la República Democrática del Congo, y en la misma EUSEC, también en el Congo en el año 2005. Y de Argentina, que participó en la operación Altea, desplegada en Bosnia y Herzegovina en el año 2004, a la que también contribuyeron República Dominicana y Chile. Por su parte, Colombia ha colaborado en 2015 con la misión Atalanta, desplegada por la Unión Europea para luchar contra la piratería en el Océano Índico. Además, una operación que se ha demostrado muy exitosa. Un marco útil para avanzar hacia una mayor cooperación en seguridad y defensa entre la Unión Europea y los países de América Latina son los llamados acuerdos marco de participación, los FPA. El FPA es un instrumento diseñado específicamente para facilitar la participación de países terceros en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. En 2014, Chile y Colombia se convirtieron en los primeros países latinoamericanos en firmar un FPA, llevando así la relación con la Unión Europea más allá de la cooperación al desarrollo, el ámbito comercial o el diálogo político, e intensificarlo en materia de seguridad y defensa. Pero desde luego hay margen para la evolución mediante intercambio de conocimiento, buenas prácticas, entrenamientos, construcción de una cultura estratégica de defensa común. Y también hay oportunidades que debemos ser capaces de aprovechar en la construcción de una industria de defensa propia para ambos, sacando partido de nuestras complementariedades, fomentando el intercambio tecnológico, las inversiones, la transmisión de conocimiento y tecnología, generando oportunidades de empleo y de calidad en los sectores relacionados para ambas regiones. Y también es importante avanzar en el reto de la seguridad medioambiental, que es algo que preocupa mucho a los gobiernos también de la región. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes y catastróficas, generando enormes daños materiales, pérdida de vidas y millones de desplazamientos forzosos. Ya finalmente, para acabar, es importante hacer hincapié en la importancia de intensificar la cooperación en materia de derechos humanos, incluida la no discriminación, la igualdad de género, abogar por una protección más destacada de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, ¿no? Así como hacer esfuerzos conjuntos para promover la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, así como la paz y seguridades mundiales. Hay iniciativas muy importantes en países como Colombia en este sentido, ¿no?, que la Unión Europea debe de ser capaz de implicarse a fondo. La Unión Europea mantiene su compromiso de jugar un papel clave a la hora de garantizar la paz y la estabilidad
internacionales, la preservación de los conflictos, la prevención de los conflictos y la creación de condiciones para un desarrollo sostenible global. Por ello, debemos mirar más hacia América Latina como un socio estratégico y plantear nuestra relación con esta región en términos que vayan más allá de lo comercial, lo diplomático, institucional y, por tanto, el carácter transnacional de muchos de estos desafíos que tienen que ver con la seguridad, la defensa, la lucha contra el crimen organizado. Una cooperación más estrecha es fundamental y estoy convencido de que en este seminario trataréis todos estos temas con excelentes ponentes y contáis con el apoyo del Parlamento Europeo y de la Asamblea de Eurolat, que seguirá muy de cerca vuestros debates hoy y esperamos también recoger buena parte de vuestras conclusiones, ¿no? De nuevo agradecer por agradecer vuestra invitación y felicitaros por el seminario. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante ese concepto, desde luego, de seguridad como pegamento de la democracia, y queda claro la necesidad de intensificar esas relaciones. Así que, para abordar esta cuestión, si les parece, sin más dilación, vamos a pasar al primer coloquio, que va a versar sobre las nuevas demandas sociales de seguridad en América Latina y en cooperación con la Unión Europea, precisamente. Para este apartado tenemos la suerte de contar con Erika Rodríguez, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y asesora del alto representante de la Unión Europea, y también con Marcos Robledo, politólogo y ex subsecretario de Defensa de Chile. No sé si estáis ya conectados. Erika, sí. Marcos, también. Perfecto. Pues podemos empezar, si os parece, Erika. En Latinoamérica vemos que destacan factores como la seguridad ciudadana, el crimen organizado, la seguridad medioambiental. ¿Están también presentes en Europa estos factores cuando se hablan de defensa o no se tienen tan en cuenta? ¿Cómo ves esta cuestión? Sí, yo creo que hoy en día, ante los desafíos que tenemos por inestabilidad global, pero también desafíos presentes como el cambio climático, están presentes en todas las estrategias de seguridad. Hay que tener en cuenta que lo que se ha producido o se ha reconocido es la ampliación de los aspectos que determinan la seguridad estratégica y la soberanía de los países. Entre ellos, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que es importante, la soberanía y la capacidad de controlar las cadenas de suministros y de activos estratégicos. Nadie nos imaginaba hace unos años que una mascarilla fuera un activo estratégico, pero lo es. Un respirador. Y los procesos de deslocalización que tuvieron lugar a raíz de una ola neoliberal, pero también de capitalismo muy basado en la reducción de costes, pues debilitaron la capacidad estratégica de control de esos activos. Entonces, sí que hay una ampliación de la seguridad, de las dimensiones en las cuales se debe considerar la seguridad. Yo creo que además hay una muy importante, que es el agua. Materiales estratégicos para el cambio, para la transformación energética, el agua, las tierras, el acceso a tierras raras, que son algunos de los activos estratégicos que ganan peso en el mundo, y además aquellos que tienen que ver con con asegurar la calidad de vida y la protección de tu población desde todos los aspectos de vida. Y este es otro punto importante, que también hemos ampliado la seguridad a una dimensión de seguridad humana, en el que no es solamente el Estado, sino el individuo en el que está en el centro, y la calidad de su vida y la capacidad de protegerle frente al miedo en muchos aspectos que tienen que ver con el hambre, la protección frente a la agresión, pero también la garantía de una protección frente a los embates del cambio climático y algunos otros aspectos que digamos, no estaban considerados dentro de las visiones más tradicionales de la defensa nacional. Y con todos estos conceptos, Marcos, ¿cómo se pueden integrar esas políticas de defensa y seguridad en un sentido amplio, por ejemplo, en países como Chile, Brasil, esa zona? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la pregunta y también por la invitación. Quería agradecer a la Fundación Alternativas por la invitación a este interesante panel. Yo quisiera señalar que, en realidad, volviendo a la pregunta inicial y a la que tú formulas, Pilar, yo creo que hay cierto interés y sería muy positivo, digamos, si se interroga sobre una agenda de cooperación en materia de seguridad entre Europa y América Latina, quizás revisar todas las dimensiones que pueda tener esta cooperación. Javi López, el diputado, ha hecho un muy buen resumen respecto de la agenda y revela que es bastante amplia, ¿no?
Y yo quería subrayar dos cosas, o tres. Lo primero es que yo creo que a pesar de la evolución del diálogo político entre la Unión Europea y América Latina, que ha dado como resultado algunas de las iniciativas que resumía Javi López, eh, creo que es interesante mirar también la agenda de la región desde una perspectiva un poco más amplia. ¿En qué sentido? Yo creo que en la región hay dos grandes dinámicas que la están caracterizando y que además se desarrollan en un contexto internacional muy complejo, global, ¿no? De crisis de la gobernanza multilateral, de incremento de la disputa geopolítica que impacta a la región y a Europa también. Yo creo que en la región hay dos dinámicas que organizan un poco la agenda de seguridad. Uno es la evolución de la democracia en América Latina. La democracia en América Latina, em, yo diría que está sufriendo un proceso de erosión gradual. En general, si uno lee los informes, en general, sobre la democracia en América Latina, se observa una erosión, incluso la caída de algunos estados hacia regímenes autoritarios en periodos recientes, pero en general una erosión de la calidad democrática, y eso en un contexto societal de aumento y profundización de la crisis de seguridad pública en América Latina. Esa crisis de seguridad pública también ha abierto una agenda de seguridad importante eh, de distinto tipo, no completamente nueva en la región, pero uno observa también procesos de militarización en América Latina bien importantes por parte de los estados como respuesta a la crisis de seguridad. Y esa crisis de militarización eh, mm, eh, no es claro que los procesos de militarización estén contribuyendo necesariamente a una reversión de ese proceso de erosión democrática. Al contrario, hay evidencia en muchos casos que esa agenda puede profundizar el proceso de erosión democrática. Yo creo que ahí hay una enorme agenda de cooperación y de conversación, de diálogo político en América Latina, pero también de la región con Europa. Y yo creo que la segunda gran dimensión de la seguridad en América Latina, que también tiene que ver con los diálogos que puede desarrollarse con Europa, tiene que ver con la propia seguridad, la propia forma en que América Latina concibe la seguridad internacional y su contribución a la estabilidad global. En mi opinión, la manera más importante que América Latina, mediante la cual América Latina ha contribuido a la seguridad global en un periodo largo de tiempo, ha sido el de la estabilización de su propia realidad estratégica. Y América Latina en eso creo que exhibe un atributo bastante invisibilizado internacionalmente, cuál es el de ser una zona que algunos han conceptualizado como zona de paz, pero que se refiere a la ausencia de conflictos en América Latina, que es el resultado de una práctica de resolución pacífica de controversias que se ha renovado en el tiempo, se ha consolidado, que es el resultado de acuerdos multilaterales en la región que han permitido proscribir todas las armas de destrucción masivas, no solamente las nucleares, mediante el Tratado de Tlatelolco, que está firmado y ratificado por todos los estados de América Latina y varios del Caribe, em, sino que también están prohibidas todas las armas químicas y bacteriológicas. Y en tercer lugar, la región tiene un régimen de transparencia bastante robusto. En su conjunto, todos esos regímenes han permitido que la región sea bastante estable en términos comparados y con su propia estabilidad, entonces contribuye a la estabilidad global de una manera que no vemos en otros continentes o en otras regiones. Ahora, cierro con esto. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día para un diálogo entre América Latina y Europa es que enfrentamos en América Latina una crisis del regionalismo latinoamericano. Hay una crisis de las instituciones multilaterales regionales, hay un periodo de debilitamiento del diálogo político y de la agencia latinoamericana, en un periodo que es globalmente muy necesario. Se ha mencionado acá, por ejemplo,
la necesidad de fortalecer las instituciones multilaterales en este periodo, pero la verdad es que están en crisis. En el contexto de incremento de los conflictos geopolíticos, las primeras instituciones que sufren en esto son las multilaterales. Se observa en el caso de las operaciones de paz, donde es un ámbito que quizás amerita una cierta reflexión, pero en general, en los temas de desarme y no proliferación, América Latina tenía una voz históricamente, la ha perdido, y así. Creo que la agenda es bastante amplia y amerita una cierta revisión más sistemática. Gracias. Muchas gracias. Porque, Erika, no sé si compartes este proceso de erosión de la calidad democrática del que nos hablaba Marcos y cómo crees que ha afectado a la evolución de la percepción de las amenazas en los países latinoamericanos recientemente durante los últimos años. Sí, yo lo comparto plenamente todo lo que ha dicho Marcos, que ha hecho creo que una muy buena exposición de lo que ocurre en la región. La seguridad tiene dos, y las amenazas en América Latina tienen una dimensión muy concreta. Esta idea de región de paz, que es más bien región de ausencia de conflictos exteriores y de enemigos inmediatos sobre los países, no quiere decir una percepción de seguridad completa, porque evidentemente los actores transnacionales como el crimen organizado y otra serie de actores inciden sobre la vida cotidiana de los latinoamericanos profundamente. Y esto tiene que ver con la erosión democrática, porque buena parte de los procesos de lucha contra las amenazas propias de la región, con las amenazas particulares de la región, han derivado en procesos de erosión democrática. Las políticas de mano dura, que son muy comunes en la región, entre otras, han dilapidado, han erosionado la protección de los derechos. Buena parte del militarismo que ya refirió Marcos, que tiene que ver con la irrupción y sobre todo el apalancamiento de los gobiernos civiles sobre la presencia de militares, pues tiene consigo algunas debilidades democráticas, como la erosión de los sistemas civiles en detrimento de estructuras militares que toman el relevo, por ejemplo, de fuerzas policiales en algunas funciones, el relevo de instituciones que deberían llevar estrategias de política social o de política o de detención en situaciones de caos, por ejemplo, cuando hay situaciones extremas por cambio climático, por emergencias climáticas o por emergencias de otro tipo. Entonces, ahí hay una disminución de la calidad democrática. Como decía, las instituciones civiles y algunas instituciones de protección social han perdido capacidades. Las instituciones como la policía, que es muy importante para los problemas de seguridad que tiene realmente el día a día de los latinoamericanos, son instituciones muy debilitadas, muy poco valoradas socialmente, mal valoradas socialmente por su acción. Se ha reemplazado con el concurso de los militares en algunos casos donde no deberían estar, porque son tareas de seguridad interior que no tienen que ver con sus funciones operativas. Y por otro lado, hay también una pérdida de calidad en los sistemas o pérdida de oportunidades para mejorar en otros sistemas. Por ejemplo, la justicia. La justicia tiene un enorme problema en América Latina, el problema carcelario. Evidentemente, llenar cárceles ha demostrado que no resuelve los problemas de seguridad y también deriva en una erosión porque hay unas rupturas sociales que tienen que ver con la precarización y con la punitivización de algunos colectivos sociales muy vulnerables, cuyos problemas sociales no se han resuelto, pero sí que se ha incidido en una punitivización o una criminalización, por ejemplo, de los jóvenes de sectores marginales o de determinados rasgos étnicos. Este es un punto importante. Y otro punto importante que ya también Marcos ha referido es esta capacidad que ha perdido la región, esta erosión de la capacidad de imponer temas en el sistema internacional. Por la falta de mecanismos regionales, pero también por cierto ensimismamiento en sus propias dinámicas internas de las dificultades propias de cada país. América Latina ha dejado de ser un actor emprendedor a nivel internacional, a nivel multilateral, cuando en el pasado fue uno de los grandes y activos defensores de la instalación y de la creación de todo el sistema de Naciones Unidas, y vemos pérdida de capacidad de diálogo, de interés y de movilización frente a factores como ya señalaba Marcos, ¿no? El tema de las armas de destrucción masiva, es decir, que tenga una región que hable al mundo de seguridad y que hable al mundo de seguridad desde el sur global,
no solamente el sur global subordinado a los intereses de la polarización, sino un sur global que ha tenido una voz en el pasado y que hoy en día está, como decía, yo lo siento ensimismado, ¿no? Un poco alejado de su capacidad real de imponer o de poner cuestiones en la agenda internacional. Es cierto con los temas de las guerras que tenemos enfrente, digamos, multilateralmente la región ha actuado un poco de acuerdo a sus esquemas de seguridad tradicional, a sus esquemas sobre todo sobre la soberanía tradicionales y en defensa del derecho internacional humanitario, pero yo acuso un poco de falta de capacidad de emprendimiento normativo. Muchas gracias. Este fenómeno de la militarización del que habéis hablado los dos, Marcos, ¿cómo crees que se conecta con la inseguridad ciudadana y cómo se debe abordar? En realidad lo que se observa en la región, pero voy a decir que no es solamente en la región, la verdad es que estamos asistiendo a un proceso de aumento de la militarización desde una perspectiva global. Pero en América Latina lo que estamos viendo es más bien una cierta crisis, por un lado, de seguridad pública, que ya lleva bastante tiempo, varias décadas en la región, pero es una crisis que se desarrolla en un contexto de estados débiles, con instituciones policiales como las que resumía Erika, ¿no? En el tiempo, los estados, la mayoría de los estados, independientemente de su signo ideológico, han sido gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, en los países más importantes de la región, los más grandes, digamos, pero también en los pequeños, y en fin, en países con realidades muy distintas, incluso con cierto, a pesar de tener indicadores de seguridad incluso distintos, han terminado recurriendo a las Fuerzas Armadas por la incapacidad que han tenido las democracias latinoamericanas para, en general, estoy hablando de situaciones generales, no entrando en casos específicos, pero en general, las dificultades que han tenido para reformar a las policías. La dificultad para reformar a las policías ha llevado a una opción política de carácter estratégico, digamos, para la gestión democrática en la región, y se ha terminado observando entonces una convocatoria gradual por parte de los gobiernos civiles a las Fuerzas Armadas para asumir tareas policiales. En el tiempo no hay ninguna evidencia todavía concluyente de que esa política haya tenido resultados disminuyendo los problemas para los cuales fue convocada, ¿no? Y ese es un tema importante. Pero al mismo tiempo, me refiero a los problemas de criminalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese tipo de políticas tiene efectos negativos en la calidad de la democracia, ¿no? No tenemos tiempo para verlo ahora en detalle, pero se observa ahí entonces cierta legitimación de los discursos de uso de la fuerza en democracia y así, ¿ah? Entonces hay un impacto en la calidad de la democracia en la región. Hay también, de hecho, una cierta naturalización del estado de excepción. La militarización permanente de la política pública es de hecho un estado de excepción. Entonces, pero termina naturalizado. En fin, hay varios canales mediante los cuales esto termina afectando la calidad de la democracia en América Latina. Y si uno ve el cuadro más global, en algunos casos hay estados que han terminado entonces convirtiéndose en estados autoritarios. Y hay otros que están cerca, hay otros que son claramente hoy día democracias bastante iliberales y cerca de convertirse en estados autoritarios también. Entonces hay un tema ahí importante. Ahora, si me permites, Pilar, yo también quería señalar que en la conversación que puede haber a nivel regional, yo creo que es importante considerar también las perspectivas que pueda haber en América Latina respecto de algunos de los temas más estratégicos desde una perspectiva global. Porque en América Latina, por ejemplo, hay un debate importante respecto del posicionamiento de la región frente a las tensiones que vemos hoy día entre Estados Unidos, China, porque
hay vínculos de distinta naturaleza entre estados latinoamericanos con ambos actores, ¿no? Uno observa, por ejemplo, que hay una cierta fractura respecto a lo que fue la historia latinoamericana entre la inserción económica de, yo diría, lo que podemos considerar la cuenca del Caribe, que está profundamente integrada. Bueno, me refiero a eso, me refiero a México, Centroamérica y el Caribe, profundamente integrados a la economía NAFTA, y es lo que contrasta con los estados sudamericanos que han estado crecientemente vinculados con las economías asiáticas, especialmente la economía china. El crecimiento chino arrastra desde hace 15 años, a lo menos, el crecimiento de América del Sur. Brasil, Argentina con la soya, Perú, Chile con el cobre, y en el caso de Venezuela con el financiamiento de China a Venezuela, con el apoyo financiero, generan un cuadro completamente distinto de vínculos con China, de lo que puede ser percibido en otras regiones. Por eso en América Latina, en América del Sur en particular, hay un posicionamiento internacional bastante distinto respecto de esto, incluso a pesar de ciertas exigencias, por ejemplo, durante la administración Trump hacia algunos estados latinoamericanos, incluso hacia gobiernos de derecha latinoamericanos, pero que fueron desoídos. En el caso de Chile, el 40% del comercio exterior chileno es con China. Y eso es una cuestión que no se modifica de un día para otro. Entonces hay ahí una conversación entre América Latina, entre latinoamericanos, pero también entre América Latina y Estados Unidos y Europa respecto de cómo reconstruir la gobernanza internacional en un contexto de creciente conflictividad que está por desarrollarse en muchos sentidos, ¿no? En un contexto distinto, ¿no?, del que había antes de esta crisis de globalización, ¿no?, que estamos viviendo hoy día. Sí, porque ambos habéis hablado de una falta de liderazgo que antes sí había en la región, en América Latina, en el plano internacional. No sé, la relación con Europa, ¿cómo puede facilitar? ¿Qué canales son los que pueden impulsar esa voz internacional? Erika. Perdón, hay avances, digamos que la relación, y yo creo que el señor López al principio habló de algunos programas importantes, ¿no? De esa coordinación estratégica ante en algunos programas, que son programas relevantes para la región, y que son importantes porque la cooperación europea es muy activa, es muy valorada, pero también está alineada con, y ahí sí hay que decirlo, con valores. Y esto es hemos hablado mucho de valores europeos y de valores compartidos, pues los valores compartidos, justamente este es uno de los escenarios en los cuales tienen que tener un peso relevante. Y tienen que tener un peso relevante porque la seguridad como objetivo no es cualquier cosa. La seguridad está ligada a una percepción de cómo debe ser la vida. La democracia, por ejemplo, es un factor especial para las dos regiones. La lucha contra el cambio climático es socialmente valorado, no por los gobiernos, sino por las sociedades de las dos regiones. Y también es valorado en las dos regiones el papel de las mujeres. Entonces, es que no suele ser uno de los ejes que no ponemos en materia de seguridad, pero que yo creo que son más relevantes, tanto por lo peso que tiene la inseguridad para las mujeres, su sufrimiento especial dentro de las guerras, pero también por el papel que ejercen dentro de los sistemas de seguridad y del cambio de perspectiva dentro de los ejércitos y de las fuerzas militares. Entonces, ese alineamiento sí que puede ser puesto en valor. Ahí hay dos fortalezas. La primera es la existencia de una cooperación efectiva, es decir, de una tradición de cooperación con los instrumentos relevantes, tanto en programas de cooperación que tienen que ver con seguridad como en programas conjuntos de defensa. Hay un buen diálogo. Hay otro punto importante de ahí, que es la capacidad de aprendizaje común entre las fuerzas militares de las dos áreas. Hay un tema al que no hemos mencionado hasta ahora que es relevante, y yo creo que también hay unas capacidades que se han instalado que son las de ciberdefensa, que es una de las áreas emergentes y especialmente relevantes, yo creo, porque para las dos regiones, en América Latina tenemos ataques en materia de cibernética, ataques contra los estados, muy frecuentemente, mucho más de lo que se conoce a nivel público, es quizás una de las áreas en las que hay mayores riesgos para los países y pocas capacidades. Entonces, ahí hay también un diálogo importante, porque como decía,
tenemos en común que creemos en la defensa de los mismos preceptos. Y esto es importante y hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora bien, como decía Marcos, en el entorno internacional cambiante que hay, la diferente inserción de los países de América Latina al marco internacional, especialmente limitado por su inserción internacional comercial y su historia reciente comercial, pues supone que hay unos debates pendientes. Yo creo que él lo ha dicho muy bien, hay unos debates y hay unas discusiones que no se han dado hasta qué punto, si queremos comercial con todo y estar abiertos al comercio con todos los bloques, por supuesto, necesitamos la inversión de todos, por supuesto, pero ¿cuáles son los límites de esa presencia? ¿Hasta qué punto esa presencia se constituye una amenaza estratégica o no? ¿Cuáles son los límites que regionalmente podrían discutirse? ¿Cuál es el posicionamiento frente a ciertos debates que no se están dando? Porque se está creando hay un discurso emergente del sur global, pero un sur global que no tiene un debate profundo sobre algunos preceptos en los cuales no hay consenso entre sus diferentes miembros, básicamente porque el sur global es un concepto bastante complejo, ¿no? No es una categoría fácil de delimitar, pero sí una categoría que existe políticamente. Entonces, yo creo que hay elementos para una buena cooperación europea y latinoamericana, especialmente la comunidad de intereses. Hay instrumentos creados, hay una historia y un conjunto de cooperación que dan las bases. Hay una capacidad de crear instrumentos, de incidir en programas de mutuo interés, como por ejemplo decía, las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa, pero también hay un debate pendiente que yo creo que Marcos lo ha dicho bastante bien. Muchas gracias, porque Marcos nos apuntabas estos retos de seguridad ciudadana, crimen organizado, cómo afectan a la calidad democrática de los países de América del Sur, de Latinoamérica. ¿Su relación con Europa puede ayudar a afrontar estos desafíos? ¿O en cambio creéis que Europa está siguiendo un camino similar y también se está mermando su calidad democrática en los últimos años? ¿Cuál es la influencia de uno para otro? Creo que Europa y América Latina, a pesar de sus diferencias, también afrontan algunos desafíos compartidos, digamos. Creo que estamos en un contexto global de crisis de un tipo de gobernanza global, neoliberal, que se desarrolló a partir de la década del 70, 80, globalmente, que organizó la economía y la sociedad globalmente de una manera y que entró en crisis a partir con mucha fuerza, digamos ya a partir del 2008 y que continúa en crisis y que ha dado paso a la emergencia de nuevos actores internacionales y eso a su vez ha supuesto el fin de la hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional. Pero también esta crisis de la globalización neoliberal ocurre en parte porque uno de los efectos de la globalización neoliberal fue el debilitamiento de la legitimidad de las democracias en Europa, en Estados Unidos y también en otras regiones del mundo, ¿no? O sea, no es casualidad la emergencia de los liderazgos ultraderechistas en Estados Unidos, en Europa, también en América Latina, como lo estamos viendo primero en Brasil, ahora en Argentina y también en otros países donde hay liderazgos bastante iliberales o casi autoritarios, digamos, además de los abiertamente autoritarios. Entonces, en ese contexto hay desafíos compartidos, digamos, entre las fuerzas políticas democráticas y progresistas europeas y latinoamericanas. Ahora, desde una perspectiva de política y más general, incluyendo las cuestiones de seguridad, yo creo que esta referencia que hacía acerca de la necesidad de un debate más profundo y más rico sobre la gobernanza internacional en este periodo de crisis, digamos, que estamos viviendo, y de alta conflictividad, por la guerra en Ucrania, por la guerra en el Medio Oriente, etc. Yo creo que hay ciertas cuestiones que debieran ser abordadas con especial interés, digamos, tanto en Europa como en América Latina, porque desde perspectivas distintas hay una cierta mirada, yo diría,
similar. Europa ha definido el concepto de autonomía estratégica y con una trayectoria que la ha conducido a esa definición que se explica por la dinámica europea. Pero en América Latina, yo diría que el concepto predominante es bastante similar. No en todos los estados, pero en la gran mayoría de los estados, ¿no? Similar no en la formulación de autonomía estratégica, pero sí, a pesar de la crisis del regionalismo latinoamericano, en América Latina hay una alta valoración de la capacidad que pueda tener la región para conducirse internacionalmente de manera autónoma desde una perspectiva política. Ese ha sido el gran tema de la construcción del regionalismo latinoamericano desde a partir del proceso de democratización, pero también antes del proceso de crisis democrática de los 70 y de los 80. Digamos, la construcción de la agencia latinoamericana, de la autonomía latinoamericana, ha sido el gran objetivo político en América Latina. Y eso yo creo que sigue vigente. Se manifiesta hoy día de esta manera, que yo intentaba resumir, señalando que en América Latina, por lo menos en América del Sur, nadie se siente obligado a tener que elegir entre Estados Unidos y China. Nosotros entendemos que en Europa también no se sienten obligados a tener que elegir entre Estados Unidos y China, y Europa ha tomado una decisión para actuar autónomamente en el contexto global en que estamos ingresando. Entonces ahí hay un espacio de conversación que también se fundamenta en aquellas cuestiones comunes que resumía muy bien Erika recién, ¿no? Hay ciertas perspectivas comunes que sustentan, digamos, la posibilidad de un diálogo más profundo y más estable en el largo plazo entre Europa y América Latina, incluyendo las cuestiones de seguridad. Así que me parece que hay un gran espacio de conversación. Muchísimas gracias. El tiempo se nos echa ya encima, como siempre, y tenemos que terminar este coloquio para dar paso al siguiente, pero muchísimas gracias a los dos porque habéis hecho una brillante aproximación al marco en el que nos movemos y a los retos que tenemos por delante. Así que muchas gracias por contar con vosotros. Y tenemos al otro lado de la línea ahora para la segunda parte de este coloquio al general José Enrique de Ayala, general de brigada del Ejército, retirado, y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, y también a María Lourdes Puente, experta del CARI, que está desde Argentina. General, no sé si podemos contar ya con usted. Sí, estoy ya aquí en línea. Perfecto. Estábamos escuchando los retos a los que se aproximan ambas regiones. ¿Cree usted que debe la Unión Europea recalibrar su brújula estratégica para profundizar en los vínculos con América Latina? Bueno, vamos a ver. La Unión Europea todavía intentando buscar su espacio propio en el escenario global, en el área de la seguridad y defensa específicamente, y también de una política exterior común o única, como uno de los polos de poder o de influencia en el mundo. En el campo de la seguridad y la defensa, la Unión Europea está condicionada por la existencia de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que después de la Segunda Guerra Mundial vincula a Europa con los Estados Unidos de América y Canadá. Naturalmente, el peso enorme de Estados Unidos pues hace que esa alianza esté condicionada de alguna manera por el gran aliado americano, y la Unión Europea pues haya hecho en realidad durante muchas décadas un seguidismo de la política de Estados Unidos. Décadas en las cuales ese apoyo de Estados Unidos era esencial para la Unión Europea porque se enfrentaba a un poder importante como era el de la Unión Soviética, que podía suponer un peligro existencial para la Unión Europea. Después del final de la Guerra Fría, pues la Unión Europea empezó a estudiar cómo acceder, diríamos, a su propia posición geopolítica, y en primer lugar pues se aprobó en 1993 con el Tratado de Maastricht la política
Europea de Seguridad Exterior y de Seguridad Común, que era un intento, diríamos, de unificar las posiciones de los Estados miembros en el campo de la política exterior y la de seguridad. Y a eso siguió luego, más tarde, la política de seguridad y defensa europea, que luego se convertiría en la política común de seguridad y defensa en 1999. Sin embargo, estas políticas no han dado el resultado de proporcionar a la Unión Europea una verdadera autonomía estratégica hasta ahora. El concepto de autonomía estratégica aparece por primera vez en 2016 en la estrategia global para la política exterior de seguridad común y se ha teorizado sobre ella, he intentado desarrollar desde entonces. Naturalmente, la autonomía estratégica abarca muchos campos, no solo el de la seguridad y defensa, sino que también se trata de una autonomía económica, una autonomía industrial, una autonomía sanitaria, una autonomía alimentaria, sobre todo una autonomía en cuanto a los recursos energéticos o de otro tipo que la Unión Europea necesita para sobrevivir. Pero en el campo de la seguridad y defensa, diríamos, es donde más se puede notar el hecho de que la Unión Europea se convierta efectivamente en un actor global independiente. Y hasta ahora eso no ha sucedido. En la brújula estratégica que se aprobó en el año 2022, igual que el nuevo concepto estratégico de la OTAN que se aprobó en Madrid, pues aparece efectivamente otra vez ese concepto de autonomía estratégica que ahora, últimamente, se ha definido como una autonomía estratégica abierta. ¿Qué significa esto? Significa que la Unión Europea debería actuar de una manera autónoma cuando sea necesario, pero siempre que sea posible debería actuar en cooperación con otros actores internacionales. Y la propia brújula estratégica cita algunos, pero curiosamente no cita a Latinoamérica. Cita a la Unión Africana y cita a la ASEAN, a la Asociación del Sureste Asiático, pero no cita a América Latina. Y creo que no la cita porque se piensa que de ahí no proviene ningún riesgo para la Unión Europea. Se considera que es una región pacífica, que los conflictos que pueda tener son conflictos de orden interno, más de tipo de seguridad interior, que pueden tener una proyección naturalmente en la seguridad exterior, pero no que provenga de esa zona ningún riesgo específico y por eso no se ha hecho. Bueno, esa brújula estratégica es ambiciosa en cuanto a la autonomía estratégica europea, pero se ha visto evidentemente frenada por la guerra de Ucrania. La guerra en Ucrania ha supuesto la paralización de ese proyecto de autonomía europea y un regreso un poco a la OTAN, en el sentido de que Estados Unidos, diríamos, aparece otra vez como el gran valedor de Europa, el paraguas estratégico que puede proteger a Europa y como la Unión Europea pues, no está todavía en condiciones de tener una fuerza militar suficientemente poderosa como para enfrentarse a una amenaza como la de Rusia, pues volvemos un poquito a la casilla de salida, o por lo menos reducimos algunas casillas en este sentido. No obstante, nosotros pensamos que la Unión Europea no estará cómoda en un mundo bipolar entre Estados Unidos y China, en el cual de alguna manera hay que tomar partido y de alguna manera hay que seguir al líder de cada uno de los bandos, que es un poco el que decide las políticas. Y yo creo que en Latinoamérica le pasa lo mismo, ¿no? Que tampoco va a estar cómoda en un mundo bipolar. Y nosotros vamos a estar todavía mucho menos cómodos en un mundo unipolar, que parece que es el que se quiere
implementar por parte de los países anglosajones, que se resume muy bien en la frase en inglés de West versus the rest, es decir, Occidente contra el resto, que es un poco lo que estamos viendo en el conflicto en Ucrania y también en el reciente conflicto en Palestina. No queremos en Europa, o por lo menos algunos, los más europeístas o federalistas europeos, no queremos ese papel de seguimiento de la Unión Europea respecto a Estados Unidos. Queremos una Unión Europea autónoma en la estrategia, que siga sus propios criterios, que son unos criterios de respeto absoluto de los derechos humanos en todos los países y de cooperación internacional y de paz pacifista. Y en ese marco, la cooperación con América Latina adquiere un nuevo valor, porque realmente una cooperación entre la Unión Europea y América Latina, en este sentido en el que estoy hablando, en un mundo multipolar en el cual los polos políticos diferentes puedan cooperar, reforzarse entre ellos, compartir valores, pero sin perjuicio de defender cada uno sus intereses, pues ahí creo que la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en el campo estratégico sería fundamental. Los países de Latinoamérica y el Caribe en total son casi un tercio de los países que están en Naciones Unidas. En la última reunión entre la Unión Europea y CELAC, que tuvo lugar en julio de este año en Bruselas, se abordó el tema de la seguridad y defensa y se acordaron algunas cooperaciones en algunos asuntos de seguridad sobre Ucrania, sobre el diálogo en Haití, la pacificación de Haití, sobre el seguimiento del diálogo en Colombia, sobre las sanciones de Cuba, sobre el diálogo también entre los actores venezolanos, y nosotros creemos que esa cooperación política, estratégica entre la Unión Europea y América Latina puede dar resultados muy importantes en cuanto a la estabilización y pacificación de aquellas zonas que están en riesgo de crisis de seguridad, y también en general en la pacificación y en la estabilidad de todo el mundo. Muchísimas gracias. María Lourdes, no sé si en este mundo multipolar o unipolar del que nos hablaba el general, América Latina es una zona aquí libre de armas de destrucción masiva, como se ha apuntado antes también. Pensando en términos de seguridad y defensa, ¿esto es un punto positivo o negativo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Un gusto compartir panel con tan prestigiosos académicos. Muchas gracias a la Fundación Alternativa por esta oportunidad de intercambiar ideas desde acá a la Argentina con los colegas de todo América y España y Europa. Yo creo que es una ventaja en el sentido que se fue mencionando lateralmente, ¿no? O sea, desde el punto de vista estratégico y geopolítico global, esta es una región que no genera conflictividad. Y si bien se tocó más en otro momento, pero si bien en términos de seguridad es una de las regiones más violentas y el tema del crimen organizado es una de las graves preocupaciones en narcotráfico, sobre todo en la vinculación con Europa, la realidad es que todo lo que tenga que ver con tecnología nuclear, cuanto más lejos esté, mejor. O sea, creo que fue una gran decisión, porque estas bandas que tecnológicamente a veces están mucho más avanzadas que los propios estados débiles de Latinoamérica, sería un gran problema que pudieran tener acceso a este tipo de tecnología, o que la posibilidad de vincularse con el terrorismo internacional encontrara en América Latina, con las dificultades que está teniendo sus estados, dada la gran imposibilidad para lograr un modelo de desarrollo exitoso y con tanta gente fuera del sistema. La verdad que sería realmente una preocupación altísima que estuviera el armamento nuclear en este lugar. Así que desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, creo que es una gran ventaja. Pero bueno, hay que señalar que si bien desde el punto de vista interestatal nosotros
somos una sociedad, una zona de paz, a pesar de que por ahí van surgiendo algunos conflictos, ahora apareció el de Venezuela con Guayana, pero en general somos una región que resuelve sus conflictos interestatales de una manera pacífica y además que tiene mucha capacidad de integrar la diversidad que nos está planteando el siglo XXI, ¿no? Las sociedades del siglo XXI dejaron de ser homogéneas, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad, cómo nos organizamos este vivir juntos que hoy llamamos todavía Estado, en sociedades que empiezan a ser con tanta diversidad. Pensaba en los valores que mencionaba Erika y decía que hasta en los valores estamos difíciles de ponernos de acuerdo, incluso dentro de nuestros propios países, ¿no? Y valores que antes parecían que nos homogeneizaban, por eso está tan fragmentada la representación política también. Creo que es algo global, pero que nos está afectando sobre todo a los países que no hemos alcanzado el desarrollo, que es uno de los grandes retos de Latinoamérica. Entonces, me parece que ahí hay, me gustaba un poco lo que mencionaba acá el general en relación a que si hay algo que tenemos en común, no lo dijo así, pero de alguna manera lo expresó, la Unión Europea o Europa y América Latina es la relación necesaria e incómoda con uno de los polos de poder que es Estados Unidos, ¿no? Nosotros lo tenemos en el hemisferio, ustedes lo tienen en el paraguas de seguridad y defensa más importante, con una dependencia importante, sobre todo en términos logísticos, o sea, todavía no se pueden desprender de esa dependencia, y sobre todo porque la tecnología se volvió el recurso de poder más importante y ese es el gran problema, ¿no? Los dos que están compitiendo hegemónicamente tienen una tecnología a la que nosotros vamos de atrás, nosotros mucho más que atrás que Europa. Por eso para América Latina es tan importante la vinculación con la Unión Europea, y coincido con Erika que hay un problema fuerte con el tema del regionalismo. Creo que, no sé si fue Erika que lo mencionó, pero el tema del regionalismo, ¿no? Europa tiene en eso la posibilidad de generar una voz que nosotros no la tenemos. Y eso en algún punto dificulta ese puente, ¿no? Hace como más fácil la bilateralidad, porque nosotros todavía no nos estamos poniendo a poner de acuerdo entre nosotros ni dentro de nuestros propios países. Entonces, nos está dificultando mucho esa relación. Pero el hecho de que el tema nuclear no esté, o sea, no esté en la agenda más que en términos de energía nuclear, Argentina en eso es pionero, pero Brasil también, México, o sea, estamos en la agenda nuclear, estamos en los clubes nucleares, pero con un tema que es energías limpias, otra discusión, que es buena, que tiene que ver con el futuro, pero que no tiene que ver con la defensa, propiamente, sí con la seguridad, por supuesto. Por supuesto, muchas gracias. Hablaba ahora María Lourdes de los problemas que está generando el regionalismo. Nos apuntaba antes el general algunos datos de cómo ha sido ese proceso de integración de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. No sé si cree que el proceso puede aportar algo a la relación de Europa con Latinoamérica. Hay algunas lecciones que extraer, pasos aún que dar. ¿Son los ejemplos que se pueden usar en este marco de relación? Sí, bueno, primero que quería decir es que realmente Europa tiene la capacidad tecnológica y la capacidad económica suficiente para alcanzar una autonomía estratégica adecuada a su capacidad y sobre todo a su política. Naturalmente, en Europa Pacífico, en Asia o nada. Quiero decir con esto que dentro de lo que puede ser una potencia regional y social, que es a lo que aspira una potencia, por supuesto, lo que no hay es voluntad, sobre todo lo que no hay es unidad por la independencia. Si hubiera voluntad política, la unidad entre los países europeos. Enrique, perdona, general, estamos teniendo algunos problemas, se corta la conexión, creo que no es a mí sola, ¿verdad? Vamos a esperar un segundo, seguimos con María Lourdes y retomamos con usted a ver si la conexión va más fluida, que se está cortando. No sé, María Lourdes, si podemos abordar un asunto que se ha
tocado en un momento, creo que ha sido antes Erika, que es el de la ciberseguridad, que es también un reto muy importante que tenemos por delante, tanto para la Unión Europea como en el otro lado del océano. No sé qué acciones y retos se están planteando en América Latina respecto a la ciberseguridad y en nuevas áreas también, como la Antártida, territorios subexplotados. Bueno, a ver, en el campo de la ciberseguridad, claramente estamos hablando de un ámbito en donde la soberanía de los estados está complicada, ¿no? Está muy dependiente de la tecnología. Y en América Latina también estamos complicados si estábamos hablando de zonas subexplotadas donde el Estado no llega, imagínate en el nuevo espacio donde necesitamos cierta tecnología para asegurar de alguna manera la posibilidad de intervenir. En eso sí, la verdad, Argentina, yo no digo que ha tenido un liderazgo, pero ha sido bastante movediza en este campo y ha firmado rápidamente Budapest y ahora está invitada incluso en el Consejo Europeo para el tema de inteligencia artificial para discutir. Creo que Europa en estos campos ha estado muy a la vanguardia. De hecho, recién ahora la ONU empieza a generar un ámbito más fuerte que, no digo que pretende ser un Budapest global, pero me parece que Budapest ya está parado mucho más fuerte, con estándares más altos, pero más importante. Y me parece que es por ahí, o sea, que realmente América Latina necesita de Europa en la discusión de estos temas, básicamente por lo que decía, lo que pude escuchar de lo que dijo el general, que en términos tecnológicos Europa está muchísimo más a la avanzada, y para los dos nuevos espacios, tanto para el espacio exterior como para el ciberespacio, son dos espacios donde la colaboración de Europa para la región nuestra va a ser muy importante. Lo que no hay es a nivel regional. La OEA estuvo trabajando algunos temas, pero la realidad es que tanto a nivel interno de los países está todo muy desordenado. Este es un espacio que requiere la participación del sector privado fuertemente y de los nuevos actores. O sea, no alcanza con los estados, porque los estados no manejan los actores más importantes en este campo. Yo siempre le digo a los estudiantes, si se quiebra WhatsApp, no hay ningún estado que lo pueda restaurar. O sea, hay actores que empiezan a tener mayor poder social y mayor capacidad en cosas que nos hacen mejor la vida. Entonces, esos los tenemos que integrar en la normativa. Eso a niveles nacionales está difícil, a nivel regional, como decíamos recién, la región no está teniendo una capacidad de voz unida. Lo que sí está pasando en los lugares donde Argentina, Brasil y México están participando, como el G20, tratan de aunar la voz de los latinoamericanos y del sur, entendiendo el sur global no con China, ¿no? Sacando a China, que está en la competencia hegemónica, sino hablando de los países que estamos realmente en subdesarrollo, desarrollo de América Latina y del África, básicamente, ¿no? Y me parece que en el tema del ciberespacio y en todo lo que viene la discusión del ciberespacio, porque la inteligencia artificial, el manejo de la data, qué se hace con la información, la privacidad, en todo eso Europa realmente ha estado de punta, o sea, ha discutido los temas antes que nadie, ha empezado a arreglar y a tratar de poner normas, y me parece que un poco lo que está haciendo Argentina, Brasil acaba de entrar en Budapest, algunos países acá les cuesta el liderazgo de otras regiones, quieren esta autonomía, la autonomía estratégica es una aspiración nuestra, por eso necesitamos en eso que Europa juegue a la par en esta búsqueda, ¿no? De ayudarnos a encontrarla y no hacernos dependientes, ¿no? Que no prime la mirada comercial, sino la mirada de la necesidad humanitaria de los pueblos, digo, de que todos alcancemos el desarrollo. Y creo que en eso Europa puede ser un gran faro para América Latina si se lo propone, independientemente de esto que me parece muy interesante que mencionaba el general, de que Europa también está buscando su lugar en esta multipolaridad que está abajo de la competencia hegemónica, ¿no? Y que habla de algunos polos regionales con bastante más poder, y que los países que estamos más abajo, las regiones que estamos abajo, las necesitamos porque la discusión necesitamos que sea más plural. Así que para América Latina no hay nada más funcional a sus propios intereses que Europa encuentre ese lugar en la discusión. Creo que lo tiene, pero muchas veces está
lo tapa esta competencia entre China y Estados Unidos. Y América Latina, en su ansiedad de ser autónoma y sus graves problemas de desarrollo, no está pudiendo, le cuesta mucho, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay una posibilidad de puente y de generar lugares para encontrarnos. Los otros temas que mencionabas, como el Atlántico Sur, la Antártida, son temas que nos complican un poco con Europa, básicamente con la presencia de Gran Bretaña, por lo que significa la presencia de Gran Bretaña para nosotros en Malvinas. Nosotros tenemos lesionada la integridad territorial, en eso hay un país europeo, y bueno, en el Atlántico Sur se nos complica el control común, porque para nosotros hay un tema caro de la defensa. Mezclada. Entonces ahí tenemos, sí, quizás si llamamos a Europa en términos completos, hoy con la Unión Europea, no estando Inglaterra, se abre una puerta que dependerá de la voluntad de ambas partes para generar puentes y lograr que América Latina genere mejores controles en todo el Atlántico Sur, en la presencia en la Antártida, en favor de sus propios pueblos, ¿no? Muchísimas gracias. General, nos estaba apuntando antes, como decía María Lourdes, esa búsqueda de la autonomía estratégica que usted decía que es más en ocasiones falta de voluntad política que de capacidad para llevarla a cabo. Bueno, lo primero, lamento si no se escucha bien mi intervención. Ahora ya tiene poco arreglo el asunto, así que intentaré hablar un poquito más despacio para superar los problemas. Ahora mismo Yo va a fluir, así que adelante. Yo hablo de la Unión Europea, no de Europa, porque Europa es un concepto geográfico y no tiene ninguna relevancia política. Es decir, no existe, diríamos, una acción de Europa como continente sobre el resto del mundo. Sí de la Unión Europea, que es una entidad política, que, como digo, pues hay aspectos en los que todavía está evolucionando y que todavía no, en los que todavía no ha alcanzado sus objetivos. Y el más importante de ellos tal vez sea el de la política exterior y de seguridad, y más concretamente el de la seguridad y defensa. Como dije, no existe unidad política en la Unión Europea respecto a alcanzar esa autonomía. Entonces, en 1998, Reino Unido, que entonces sí estaba en la Unión Europea, y Francia alcanzaron un acuerdo, se llamó el Acuerdo de Saint-Malo, por el cual pues, la Unión Europea desarrollaría su propia política de seguridad y defensa, siempre que la OTAN siguiera siendo la garantía de la defensa colectiva de Europa. Y por tanto, eso ya era una limitación en origen de la política de seguridad y defensa europea, que se ha desarrollado básicamente en dos aspectos. Uno, el de las misiones exteriores, que han sido misiones civiles y militares, porque las hay de los dos tipos. Se han hecho más de 35, de las cuales ahora mismo hay 21 en vigor, 12 civiles y 9 militares, y son misiones que no, diríamos, son determinantes casi nunca. Hay pocas de ellas ejecutivas. Una de ellas es la operación Atalanta, en la cual ha participado Chile, ha participado Colombia, perdón. Otra de ellas es la operación Altea, en la cual ha participado Argentina y también Chile desde el principio. Y son misiones complementarias que se realizan en favor de la paz y de la seguridad y de ayudar a países que están en crisis. Y bueno, es un tema importante, aunque no sea decisivo, ¿no? Y el otro es el de la mejora de las capacidades militares de la Unión Europea a través de acuerdos de cooperación, como la cooperación estructurada permanente, programas de planificación conjunta y últimamente de un Fondo Europeo de Defensa que ha sido dotado con 8.000 millones de euros hasta el año 2027 y que apoya los proyectos de desarrollo de equipos militares conjuntos y que acepta la participación de terceros países, aunque la propiedad intelectual debe seguir siendo europea, de la Unión Europea. Estos dos campos, que son los que se ha venido desarrollando la política común de seguridad y defensa,
ofrecen una posibilidad de cooperación con América Latina. En el aspecto de las misiones, como citó Javi López, ya ha habido cooperación y de hecho hay 2 países, Chile y Colombia, que ya han suscrito acuerdos marcos de cooperación. Son relaciones bilaterales, porque realmente en Latinoamérica no hay una organización de seguridad y defensa como tal. UNASUR tiene su propia comité de defensa de Sudamérica, pero que tiene poca actividad y poco desarrollo, y por tanto lo hacemos con carácter bilateral, pero eso no implica que si un día Latinoamérica o una parte de ella tiene una organización de seguridad y defensa, no se haga una cooperación entre las 2 organizaciones. Podría ser. Y la segunda es la posibilidad de participar, como digo, en programas de desarrollo de equipos militares y además contar con la financiación de la Unión Europea. Esta es una posibilidad que existe. De hecho, Estados Unidos está participando en programas europeos. Podría participar cualquier país latinoamericano que se lo propusiera. Estos 2 aspectos creo que necesitan mucho más desarrollo y son campos en los cuales se puede colaborar, pero es que además hay otros también muy importantes, como son la ciberseguridad, la seguridad marítima, que nos afecta a los 2 por igual, la seguridad aérea, la seguridad de las rutas aéreas y la inteligencia, el intercambio de inteligencia. Y esto no tiene suficiente desarrollo. Ha hablado Javi López de Eurolat, porque él es uno de los copresidentes, pero esto está más dirigido a temas de seguridad interior. Es verdad que ahora mismo la línea separadora, divisoria entre la seguridad interior y la seguridad exterior es cada vez más débil. La seguridad interior afecta a la seguridad exterior y viceversa, y por tanto es muy difícil separar ambas cosas, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera habría que establecer, si no es en Eurolat, un comité, una comisión formada por países latinoamericanos, por la CELAC, por ejemplo, y la Unión Europea, para explorar las posibilidades reales de cooperación entre ambos conjuntos de países en temas, como digo, como inteligencia, ciberseguridad, seguridad marítima, etcétera. Porque si no hacemos esto, nos quedamos en las palabras. Y yo creo que hay que tomar ya alguna determinación, porque eso lo único que puede hacer es beneficiar a ambas partes. Y lo único que puede hacer es conducir a una mayor colaboración entre Latinoamérica y la Unión Europea. O sea que tiene que ser algo que tenga medidas concretas, que tenga efectividad y que tenga una planificación real para el futuro. Muchísimas gracias. Se ha escuchado perfectamente y ha sido muy interesante la intervención. Hemos cumplido rigurosamente el tiempo, así que no vamos a estropearlo y vamos a acabar aquí el coloquio. Creo que se han quedado muchísimos asuntos sobre la mesa para seguir reflexionando y podríamos hacer un coloquio o 2 más para dar vueltas sobre el asunto, pero de momento cerramos aquí. Muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Alternativas por la organización, a Segenpol y el Ministerio de Defensa por su apoyo. Muchas gracias, por supuesto, a los panelistas que han compartido con nosotros la mañana y a todos los que nos han estado siguiendo durante esta hora y media, aproximadamente 2 horas. Así que un saludo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar.